Que en el nombre de Yeshua podamos conocerlo más a Él. Hoy son 30 días que la iglesia no está más en contacto físico y que estamos conectados en espíritu, al teléfono, online, en Facebook. Y durante estos 30 días hemos tratado de todas maneras que toda la iglesia, los discípulos, hemos tratado de cada manera de sustentarlos, de mantener la llama encendida, porque el Señor habla de días difíciles, días de tribulación, y necesitamos adaptarnos cuando estas cosas suceden, porque suceden. Y yo sé que muchos de seguro fueron sorprendidos con todo esto, como todos nosotros, porque está escrito, pero nunca estamos realmente preparados. Pero hoy son prácticamente 30 días y quiero saludar toda la iglesia de Mantova, de Brescia, la iglesia de Verona, la iglesia de Peschiera y todos que están en Sirmione, en otras ciudades, que en el nombre de Yeshua, en Piacenza, saludo también Piacenza, los amamos, sentimos la falta física de ustedes, pero el amor del Señor nos ayuda. Y es esto lo que necesitamos mantener encendido, su llama, su palabra, porque es la palabra que da vida. Quiero agradecer Kenia porque está participando con nosotros, tratando de ayudarnos, de empujarnos de todas maneras. Y cada uno está trabajando en esto. Y de pronto tú no ves, pero hay muchas personas detrás de todo esto trabajando para que podamos avanzar. Y la cosa más importante, poder llevar la palabra del Señor. Y en este tiempo de tantos cambiamientos, una cosa no cambia, la palabra. La palabra no cambiará nunca. Y es esta palabra y con esta verdad que necesitamos ir más a fondo. Y de pronto fue probablemente por eso que estamos en esta cuarentena, en este tiempo de estar más en casa, estar más cerca del Señor, o al menos debería ser así, estar más cerca del Señor. Y yo quiero leer lo que está escrito en la escritura que el Señor me habló en Juan. Quiero compartir con ustedes lo que el Señor me ha estado hablando, lo que Él me ha dicho. En el nombre de Yeshua sé que va a aclarar tu mente, va a aclarar tu corazón. En el nombre de Yeshua muchos hoy cambiarán su forma, cambiarán sus hábitos de acercarse al Señor. Y entenderán también por qué muchas veces no consiguen estar más cerca del Señor. Amén. Muchas gracias, Kenia, por tu colaboración. Abramos nuestra Biblia en Juan capítulo 4 y hablaremos de una mujer de la cual muchas veces escuchamos hablar, y es la mujer de Samaria, que no tiene un nombre específico, pero es conocida como samaritana porque ella era del pueblo de Samaria. Y esa mujer un día estaba en el capítulo 4 de Juan, cuenta que ella fue a buscar agua. Y quiero leer contigo en capítulo 4 del versículo 13 al 15. Y está escrito: Jesús le contestó: todos los que beben de esta agua volverán a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed, porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará dándole vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua, pero que no vuelva yo a tener sed, ni tenga que venir aquí a sacar agua. Entonces el Señor habla de esta agua y la mujer de inmediato dice: entonces dame de esta agua, así no tendré que volver acá. Es un trabajo menos que tengo que hacer. Es algo por lo cual no tengo que más que cansarme por ir a coger el agua, porque no tendré más sed. Pero el Señor no estaba hablando en la carne.
el Señor hablaba de algo espiritual. Y muchas veces nosotros miramos en automático a las cosas de la tierra, automáticamente a nuestras necesidades humanas. Y esa mujer estaba mirando su necesidad humana. Pero el Señor no vino solo para nuestra humanidad. Lo que el Señor vino a rescatar fue nuestra eternidad. Y es lo que nosotros muchas veces no conseguimos entender. Cuando el Señor habla, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas les serán añadidas. Él quiere decir que su preocupación central es el alma, la eternidad. ¿Por qué? Porque en la eternidad tú tendrás todas las otras cosas que aquí en la tierra son necesarias. Porque también en la eternidad tú comerás, tú tomarás, tú tendrás todo esto. Es bíblico, una nueva tierra. Pero esta mujer habla y no consigue entender y el Señor le continúa a hablar sobre esto. Y una cosa interesante, quiero leerla contigo en el versículo 39-40 del mismo capítulo. Está escrito. Juan, capítulo 4, versículo 39-40. Muchos de los habitantes de aquel pueblo de Samaria creyeron en Jesús por lo que les había asegurado la mujer. Me ha dicho todo lo que he hecho. Así que cuando los samaritanos llegaron, rogaron a Jesús que se quedara con ellos. Él se quedó allí 2 días. Y muchos más creyeron al oír lo que él mismo decía. Y dijeron a la mujer, ahora creemos no solamente por lo que tú nos dijiste, sino también porque nosotros mismos le hemos oído y sabemos que de veras Él es el Salvador del mundo. Después de esa conversación, esa mujer continúa a hablar con el Señor y ella cree en su palabra. Está escrito que ellos creyeron a motivo de la palabra. Él no hizo milagros. El Señor Yeshua no hizo milagros en Samaria. El Señor enseñó, predicó la palabra. Enseñó el evangelio a ese pueblo. Y la palabra le cambió el destino a ellos. ¿Cuántos han recibido milagros en la vida de ellos? ¿Cuántos milagros ya has recibido o sabes de alguien que lo recibió y después tú miras a esa persona y ves que no ha cambiado? Esa persona no ha sido transformada, continúa siendo la misma, ni siquiera se recuerda del Señor o ni siquiera se acuerda del Señor porque en el pasado fue así, eran 10 leprosos y solamente uno regresó a decir gracias, solo uno fue salvado, o sea que significa que el milagro no salva a nadie. El gran error de todos nosotros, de muchas personas, es que creen que el Señor me hizo un milagro, entonces soy salvo. Y no es verdad, tú puedes haber recibido el milagro, pero no ser salvado. Tú puedes recibir una bendición, pero no ser salvado. Ese pueblo no recibió un milagro, recibió la palabra del Señor. Es la palabra que trae vida, es la palabra que te salva, no es el milagro. Por esto es una grande confusión. Y hay un salmo de Asaf. Asaf habla algo muy increíble, muy espectacular. Y aquí está Kenia que le gusta tanto a Asaf. Y el salmista dice así, por un momento miré el limpio, miré que ellos tenían todo y por un momento casi pequé, porque me parecía que ellos tenían todo y nosotros sirviendo al Señor no teníamos nada, entonces ¿para qué me sirve servir al Señor si ellos tienen más que yo? Pero él dijo, por un momento me enloquecí y después él se dio cuenta que la integridad es lo que contaba realmente, no las cosas de esta tierra, porque esta tierra pasará. Igualmente los que tienen una BMW o que tienen una bicicleta, tendrá que rendir cuentas igualmente. Tú que tienes una bicicleta,
y no obedeces la palabra de Dios, tendrás que rendir cuentas al Dios. El que tiene una BMW y no obedece la palabra del Señor, tendrá que rendir cuentas al Señor. La decisión es tuya de servir o no servir, no es de nosotros. Lo que cambia tu historia no es lo que tenemos, más lo que hacemos con lo que el Señor nos dejó a nosotros. Y el arma potente para vencer y entrar en la vida eterna es la palabra de Dios. La palabra es que cambia nuestro destino. Casi siempre tú puedes ver que el Señor siempre enseñaba y Él decía del pan, hablaba del pan, de comer el pan. Y el Señor siempre hacía esta comparación entre comer y tomar la vida eterna. Yo soy el pan de la vida. El Señor siempre ha dicho, si tú te acuerdas en Juan capítulo 1, propio al comienzo, Él decía que el verbo se hizo carne. Significa que la palabra se hizo carne. El Señor es la palabra. Y Él vino para colocar en práctica con acciones lo que está escrito en la palabra para que el hombre pueda restaurar lo que él perdió, que él pueda rescatar lo que ha perdido allá en el jardín del Edén. Cuando perdimos la autoridad sobre la tierra, cuando perdimos la eternidad. El Señor habla así en Juan 6, 35, 36, y quiero leer contigo. Amén o misericordia. Está escrito así. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero como ya les dije, ustedes no creen, aunque me han visto. Dijo, yo soy el pan, yo soy el agua, pero ellos no creyeron. El Señor con esta comparación, Él hace un paragón, la comida con Él mismo. Lo que da sustento al hombre es Él, su palabra, lo que mantiene al hombre vivo, lo que mantiene a un hombre íntegro es su palabra. No son los milagros, no son las cosas, sino Él. Es Él, con su palabra, lo que Él dice que da salvación. Compensa toda necesidad humana, que podemos entrar al reino a través de su palabra, con relación con el Padre. ¿Cómo podemos tener una relación con el Padre? Intimidad con el Padre a través de su palabra. La salvación viene de su palabra. La intimidad con el Padre viene de su palabra. La satisfacción personal, un alma curada, viene a través de su palabra. Todo se concentra en lo que está escrito. Y el Señor hace exactamente en Juan 6 una comparación. No, pero yo escucho la palabra, yo como de la palabra, yo conozco la palabra, yo he leído la Biblia. Y hay muchos que leen la Biblia. Pero el Señor en Juan 6, Él dice, ¿por cuál motivo que uno come y no entra en la salvación? Y continúa siendo la misma persona. Continúa teniendo hambre, teniendo sed. Y porque otros, con la misma palabra, consiguen entrar en la vida eterna, consiguen estar fuertes y firmes, estar tranquilos, tener paz. ¿Por qué? Yo quiero leer contigo en Juan 6:49, cuando el Señor habla con el pueblo. En 6:49 está escrito,
Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo. Los judíos se pusieron a discutir unos con otros. ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús le dijo: les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El Señor estaba diciendo que ellos habían escuchado, ellos habían oído, pero si ustedes no hacen esto, no tendrán la vida eterna. Tú continuarás siendo la misma persona. Y verás en otro pasaje que el Señor dijo que ellos lo habían rechazado. Lo habían rechazado a Él, y quien lo rechaza a Él, rechaza al Padre. El Señor habla de comer, Él habla de esta comida espiritual, y Él continúa a decir en el versículo 54, Él continúa a decirlo: quien come, quien bebe de mi sangre, le amo lo mejor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida, yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Entonces, el Señor habla de tomar, de comer, habla de su sangre, y Él estaba siempre hablando de qué, de su palabra, de sus enseñanzas, de lo que era. Y aquí habla quien come y toma. El primer tema, cuando Él comienza a hablar con ellos que lo estaban cuestionando, que estaban discutiendo con él habla de comer. Y este primer verbo comer, cuando él dice sus padres comieron, ese verbo significa en la lengua original paco. En este texto, para el mismo verbo comer, hay dos verbos utilizados. Este primer verbo paco significa una comida. Y es muy interesante, quiero que tú entiendas esto. Él estaba diciendo, quien come, paco, con el verbo paco, con afán, quien come para satisfacer momentáneamente sus deseos, quien come de manera superficial, quien come sin intimidad, quien come sin sentir el sabor, quien come de forma desordenada, quien come sin la misma comida con frecuencia, hace mezcla con otra tipología de comida. Este verbo comer, paco, se refiere a esta tipología de comida. Cuando él habla, sus padres comieron, él se estaba refiriendo a esta forma de comer, una comida desordenada, una forma de comer porque necesitas ahora, escuchas la palabra, necesitas ahora, entonces necesito leer, orar, necesito ahora, estoy en ayuno, necesito ahora escuchar un consejo. El Señor estaba hablando de buscar la palabra para una necesidad humana, pero sin realmente querer una intimidad y una alianza con el Señor. Automáticamente, el Señor estaba diciendo que quien come por comer, quien escucha el mundo por escuchar,
Y después va. ¿Cuál es el versículo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Quién es la samaritana? ¿Quién es el Señor? ¿Será que es verdad? Está mezclando. ¿Será que la Biblia es verdadera? Mejor voy a leer un libro de la fuerza de la mente, porque por este tiempo necesito un libro que me dé más fuerza en la mente. El Señor está hablando que se puede comer del Señor, pero comemos muchas veces indignamente. Y quiero leer contigo Juan 13. Abramos allí y después regresemos a la segunda tipología de comer. Y está escrito en capítulo 13, 18 de Juan. No estoy hablando de todos ustedes. Yo sé quiénes son los que he escogido, pero tiene que cumplirse lo que dice la Escritura. El que come conmigo se ha vuelto contra mí. ¿Sabes de quién está hablando? De Judas. Y aquí el verbo comida es Paco. El verbo usado aquí en este texto es Paco. El Señor dice que Judas estaba con él en su mesa, pero él comía también en otras mesas. Él no comía solamente la comida que el Señor le daba. Él no comía solamente, tomaba solo el agua que el Señor le daba. Él iba con otras personas. Él se sentaba con fariseos, con escarnecedores. Él no era constante. Él no estaba en intimidad con el Señor. El Señor deja muy claro cuando Él utiliza este verbo para describir ese discípulo. No habla de todos los discípulos, pero ese discípulo que estaba con Él no estaba en la mesa con Él realmente, no estaba interesado en sus palabras. Él estaba interesado en lo que él podía tener gracias a él. Si nosotros miramos en un determinado momento, está escrito que él cogía el dinero que las personas le daban para el ministerio de Yeshua, que el Señor lo conocía realmente. Y muchas personas todavía caminan así con el Señor, no en intimidad. No consiguen satisfacer la sed. De pronto tú no estás todavía sacio, todavía tienes dudas. Por eso es que tienes hambre. Por eso es que la Biblia no es suficiente, leer la escritura no es suficiente, orar no es suficiente, adorar no es suficiente, ayunar no es suficiente. No, yo necesito ver un video en YouTube, yo debo leer otro libro, yo necesito escuchar no sé cuál voz porque no soy sacio. La palabra del Señor es clara. Yo soy el pan de la vida. Esta es mi palabra. Yo te doy todo. Todo está en Él. Esa mujer samaritana entendió y todos los samaritanos entendieron. Él no hizo milagros, Él dio la palabra y la palabra les dio vida. Y cuando nosotros buscamos al Señor, leemos la escritura y decimos, pero no es suficiente, pero yo leo y todavía no tengo paz en el corazón, no encuentro paz, porque con seguridad tú estás mezclando la comida verdadera con comida falsa. Tú estás en mesas en la cual no deberías estar, escuchando otras voces, tomando de otras fuentes, las fuentes de agua impura. Muchas veces estamos allí buscando otras verdades. ¿Será que es verdad? ¿Será que la escritura es la verdad?
Señor, si tú haces este señal, el Señor dio un gran señal, Él resucitó al tercer día y esto es suficiente. Y si no es suficiente, significa que nada va a ser suficiente para ti. Si la escritura del Señor no te sacia, nada te saciará. Si en este tiempo la escritura no está trayendo conforto a tu corazón, si tú no encuentras en la escritura paz, que va más allá de toda sabiduría humana, tú no encontrarás en ningún lado. Si tú estás buscando otras voces, si estás buscando por allí, por acá una respuesta, por ese vacío dentro de ti y tienes una Biblia en la casa y esto no es suficiente, es porque estás comiendo de una forma equivocada, has mezclado tanto que dentro de poco vas a tener una indigestión. Tú salirás de la presencia del Señor. Cuando nosotros comenzamos a confundir las cosas, todo está escrito. El Señor ha dejado todo completo. Habla a esa persona que está contigo. La palabra es completa. No falta nada. Todo lo que necesitamos está escrito acá. El Señor dijo, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no necesitamos inventar nada. Nosotros tenemos solamente decir lo que el Señor dijo, hacer lo que Él hizo y específicamente decir lo que Él dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La palabra es muy clara al respecto de esto. El segundo verbo que está después del versículo 56, el verbo que el Señor usa es trogo. Trogo es el mismo verbo comer, pero tiene un significado diferente. Significa comer con frecuencia la misma comida. Con frecuencia, con constancia, en intimidad. Cuando Él les dijo a ellos, si comen con frecuencia lo que yo les estoy diciendo, si están sentados y escuchan, si tienen constancia y perseverancia en seguir mis instrucciones, ustedes entrarán en la vida eterna. Pero hay grande dificultad, es exactamente la constancia. El Señor dejó muy claro, es necesario perseverar. Este es el fundamento. El Señor dejó muy claro esto, por eso ellos se enojaban, porque nosotros no entendemos muchas veces, porque no conocemos muchas cosas de la cultura de ese tiempo. Pero si nosotros comenzamos a investigar, porque el Señor me confrontaba esta mañana, cuando yo leí que ellos se convirtieron, la samaritana creyó en la palabra. Y yo dije, Señor, no fue un milagro, la palabra. Y después el Señor habla, yo soy el pan, yo soy la vida. Y yo comencé a confrontar todo. Y dice, a comer, a tomar. ¿Qué quieres decir con esto? El Señor dejó muy claro, y ellos entendían esto, que el comer es la constancia, la perseverancia de creer en lo que Dios estaba diciendo allá en el principio de todas las cosas. Este es un tiempo de mucha dificultad, un tiempo donde vemos mucha confusión, muchas personas que no saben en qué creer, muchas opiniones diferentes, muchas voces extrañas. Lo que yo quiero garantizar hoy es que la escritura
deja una base, un fundamento muy claro que quien construye la casa sobre los mandamientos del Señor, la casa no afundará y no caerá. Es bíblico esto. Es el fundamento y la instrucción del Señor. Yo te hago una comparación que el Señor me hizo. Si tú contratas varios constructores para construir tu casa, tú quieres construir una casa muy bonita y tú contratas un constructor que no va bien, vas con otro, después con otro y a la final son muchos constructores que construyeron tu casa. Cuando sucederá un problema, ¿quién responderá por la restauración de tu casa? ¿Quién se cogerá la culpa? Cuando el Señor vino y dio su vida para nosotros, Él estaba pagando un precio muy caro. Él pagó un precio muy caro para ti, para mí, con su sangre. Él estaba diciendo, yo respondo por tus errores ahora. Yo responderé por todo lo que tú has hecho de equivocado. Yo responderé si tú desde hoy escuchas mi voz. Yo responderé por tus errores, por tus decisiones equivocadas. Yo restauraré, yo reconstruiré tu familia, yo estableceré un tiempo nuevo. El Señor coge la responsabilidad. El Señor compra lo que nosotros hemos hecho de equivocado, lo que nosotros construimos de equivocado. El Señor compra a un precio muy caro, que es su sangre. Pero Él dijo, ahora me escuchas. Si tú escuchas mi palabra, si me obedeces, si me escuchas y miras lo que yo te he dejado, si tú pones atención a mis enseñanzas, a mis principios, si escuchas la voz de mi espíritu, entonces yo respondo de todos tus errores. Mira qué grande negocio es esto. ¿Cuál constructor, cuál persona puede responder por eso, que haría esto por ti? Que coge todo lo que está de equivocado y dice, no hay ningún problema, yo pago por ti. Reconstruyo, hago nuevo, restauro y hago todo de nuevo. Yo te daré una nueva vida, dijo Él. Serás una nueva criatura. El Señor está llamando nuestra atención. ¿Cómo estamos comiendo su palabra, su alianza? Cuando nosotros escuchamos, estamos allí escuchando el culto, escuchando las adoraciones, ¿cómo hacemos? Así, por hacer, con atención, con dedicación, o simplemente lo hacemos por hacer. Y después que pasó el culto, ¿qué es lo que vamos a ver? Otro culto, otra enseñanza, otras indicaciones, otro de pronto que te habla otra cosa diferente. ¿Cuánta comida, cuánta agua estás mezclando dentro de ti? ¿Cómo es que puedes descubrir si hay mezcla dentro de ti? ¿Eres infeliz? ¿Eres triste? ¿Tienes ansiedad? ¿Insatisfacción? ¿Confusión en tu casa? ¿Fisuras en todos lados? Todo lo que está en ruina es porque hay mezcla. Necesitamos quitar estas mezclas, enseñanzas mezcladas, todo lo que se ha mezclado con el agua de la vida. El Espíritu Santo es el agua, mas limpia, es vida, es esperanza. Ya paremos de hacer confusión.
Paremos de hacer como Judas hizo. Él estaba sentado en la mesa, pero no estaba atento a la voz del maestro. No estaba atento a sus instrucciones. Cuando terminaba la conversación con el Señor, iba a otro lado a buscar otra enseñanza, a buscar otra verdad. En el nombre de Yeshua, este es el tiempo que realmente tú puedas coger posición, intimidad con quien pagó un precio muy caro para restaurar tu casa y tu vida. No importa cómo lleguemos al Señor. Él no mira cuánto has hecho. Él dijo, yo pago el precio, yo restauro. No importa cuántos constructores estuvieron allí, no importa cuántas personas tú pagaste, porque muchas veces nosotros pagamos en brujería, pagamos en muchas porquerías que hemos hecho. Pagamos para arruinar nuestra vida. El Señor dijo, yo pago, yo cojo, yo te restauro, yo te curo, pero escucha mi voz, que tú puedas comer dignamente, que tú vengas a tomar en la mesa del Señor y nunca más mezclar la comida. Nunca más mezcles las Sacras Escrituras con otras enseñanzas, enseñanzas del mundo, enseñanzas de Roma, enseñanzas humanas, políticas, de cualquier especie. No permitas que dentro de ti haya mezclas. La verdad está en la Escritura. Y si nosotros buscamos y comemos esta escritura, esta palabra, tú estarás sacio. No tendrás más miedo del mañana, ni siquiera del después de mañana. No tendrás falta de nada, porque Él te llenará de todo lo que necesitas. Y por cada necesidad, Él te dará más. En el nombre de Yeshua, nosotros podamos en este momento orar. Kenia, ven aquí, haz una canción con nosotros. Recordemos, cuando estamos sentados a comer, y esta comida es cuando escuchamos el culto, cuando vamos a nuestra pieza, cuando cogemos la Biblia en la mano. Cada vez que nosotros estamos cerca al Señor, cuando nos arrodillamos, pon mucha atención. Si tú estás realmente en intimidad, concentrado, si realmente es la única comida que tú quieres, o si después de allí tú vas a buscar otras seguridades en otros lados. Porque si nosotros hacemos esto, entonces la casa no puede ser sustentada y tampoco nosotros conseguiremos entrar en la vida eterna. Lo que garantiza nuestra entrada es hacer lo que esa samaritana hizo, creer en su palabra. De pronto tú necesitas un milagro y el milagro no ha llegado. De pronto, no sé si llegará en este tiempo, pero yo te garantizo que el Señor secará nuestras lágrimas. El Señor dijo que los días que están por venir no pueden ser comparados con el tiempo que vivimos en esta tierra, que las pequeñas aflicciones nos pueden ser comparadas a la alegría que está preparada para nosotros.
que en el nombre de Yeshua, como dijo David, miserable es el hombre que soy, si espero del Señor solamente lo de esta tierra. No podemos esperar no solo lo que hay, las cosas de esta tierra. No es solo aquí que debemos mirar, pero aquí debemos ver una vida y vida en abundancia, abundancia de paz, de alegría, de fuerza, de coraje, de fe, de convicción que la palabra es la verdad. En todo tiempo, Él te dará una forma de salir. Y por todo lo que está pasando ahora en el mundo, yo quiero decirte que el Señor ya ha preparado una forma de salir. Por todo problema que se presente, el Señor ya prepara una manera de salir. Que el Señor venga a bendecir tu casa, tu familia, tu descendencia, fortificar tu alma, limpiar tu mente de toda contaminación, de cada pensamiento equivocado, de cada comida que estaba dentro de ti, de toda cosa engañosa, de cada pensamiento engañoso, de una teología engañosa, de una semilla engañosa, de agua sucia. La palabra del Señor es vida, es esperanza. Mira, cuida tu mente, cuida tu corazón. Fortifícate en el Señor, en la fuerza de su poder, porque la alegría no está en lo que tenemos, está en lo que creemos y lo que nosotros somos. Esta es la felicidad, es esta grande alegría que el Señor tiene para ti. Bendito eres tú, Adonai. Está escrito que no solo de pan vivirá el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca del Señor. Llena tu alma, llena tu estómago, tu mente, tu cuerpo de lo que realmente es comida que da fuerza, coraje y buen ánimo, y lo que te llevará a la vida eterna. En el nombre de Yeshua, que el Señor te bendiga y te haga prosperar. Recuerda, la palabra es que transforma y da vida, que cura y que salva. El Señor te bendiga y te haga prosperar en el nombre de Yeshua HaMashiach.